Continuamos con este discurso de las parábolas que está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en este lenguaje nuevo y distinto, lenguaje y género literario que inventa Jesús, el de las parábolas. Y las de hoy, junto con las del próximo domingo, donde terminaremos este discurso, tiene algo distinto de la del domingo pasado, que es que ahora habla del reino. Ahora utiliza las parábolas Jesús para hablar del reino. ¿Qué es el reino? Nos podemos preguntar. Lo primero es decir que es una de las grandes pasiones de Jesús. Jesús tiene tres pasiones, como escuché decir alguna vez: el Padre, el reino y los pobres. Y constantemente habla de sus tres pasiones, de sus tres amores: del Padre, del reino, de los pobres. El reino es esa realidad casi imperceptible. Es algo totalmente distinto a lo que podemos esperar y creer y ver, o lo que podríamos decir de Él. No lo vemos o lo esperamos, no lo esperamos del todo bien. Por eso Jesús nos enseña a descubrir, a mirar dónde tenemos que mirar, a hacer lo que tenemos que hacer si queremos que el reino resplandezca en medio nuestro. Tal vez esto lo podemos descubrir con el paso del tiempo. Tal vez en el momento no somos capaces de discernir lo que está pasando y de ver que el reino se manifiesta, que el reino es algo que no lo podemos contener. Esa es otra característica que tiene: es imperceptible, pequeño, nada vistoso, pero a la vez es imparable e incontenible. Como son imparables e incontenibles las imágenes que utiliza Jesús hoy en el Evangelio. En primer lugar nos encontramos con la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? El trigo que crece con la cizaña que crece con el trigo. Y entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que nos quiere decir Jesús con esta parábola. La cizaña crece junto al trigo y es difícil de distinguir. La primera reacción, la primera respuesta es ir a arrancar. Eso es lo que quieren hacer los peones, los servidores. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Y el dueño le dice: no, paren, porque corre peligro si arrancan la cizaña, el trigo. Porque es difícil distinguir en este momento, cuando empieza a verdear, cuando empieza a crecer, cuando empieza a madurar. Es más fácil darse cuenta en el momento de la cosecha. Ayer, cuando preparaba el encuentro de niños, busqué por primera vez, la verdad que no se me había ocurrido antes, googlear cómo es la cizaña. Y me encontré con la imagen y entonces entendí un poquito más la parábola. Se las voy a mostrar. Ven que son muy parecidas, y más cuando están verdes. El trigo y la cizaña. Este es el trigo, esta es la cizaña. Está medio pixelado, pero igual se puede notar. Acá, a ver si me abre, tenemos otra, que está más chiquita, pero la voy a agrandar. Ven que son muy parecidas. Esta es la cizaña. Y entonces ahí es cuando tiene más sentido esto que nos propone Jesús en el Evangelio. Esta parábola que nos propone Jesús en el Evangelio nos ayuda a pensar, a distinguir entre uno y otro, entre trigo y cizaña, dando tiempo, dando paciencia, porque cuando aparecen no es fácil de distinguir. Y entonces tenemos que dejar de lado nuestra primera reacción a ir y arrancar, ¿no? Lo que no está bien, o lo que creemos que no está bien, lo que no entendemos o creemos no entender. ¿Cuántas veces hemos querido arrancar un pensamiento, arrancar una acción, arrancar una situación? ¿Cuántas veces hemos querido imponer nuestro trigo por sobre lo que pareciera que es cizaña? Y tal vez no es tan así. Por eso lo que nos propone Jesús en el Evangelio es que tengamos paciencia, que sepamos discernir verdaderamente qué es trigo y qué es cizaña. Y para poder discernir
Lo primero es el tiempo, la paciencia, lo reactivo, por lo general, lo espasmódico, lo reactivo, por lo general, tiende a equivocarse. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con prejuicios o con primeras impresiones de las personas, de las situaciones o de cosas que hemos vivido en nuestra vida y que realmente después han sido totalmente distintas a esa primera reacción? Con personas que conocimos y de las que nos hicimos una imagen o hicimos un juicio, un prejuicio y después con el tiempo nos dimos cuenta que estábamos equivocados. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que nos quedamos con ese prejuicio, con esa imagen que nos hicimos, pensando que era cizaña y no hemos podido darnos cuenta que era trigo? Por eso Jesús nos dice, tengan paciencia, sepan discernir, sepan esperar. El tiempo de la cosecha es el tiempo para distinguir trigo y cizaña, cuando están maduros, cuando están para cosechar uno y para arrancar el otro. No antes. Jesús nos propone un camino lindo de discernimiento. Y fíjense que la parábola dice, el reino se parece a un hombre, no al trigo y a la cizaña, un hombre que supo distinguir, podemos interpretar, entre el trigo y la cizaña, que supo discernir, que supo tener paciencia. Y no solamente que discernió y tuvo paciencia, sino que ayudó a discernir y a tener paciencia a sus peones, a sus servidores, a otros. Por eso esta es una propuesta linda para nosotros hoy. Poder discernir, poder tener paciencia, aprender a que el tiempo es el que nos ayuda a distinguir lo que parece igual o lo que parece que no es bueno, como la cizaña en el campo. Porque lo bueno es lo que plantamos, lo bueno es lo que somos. Ninguno de nosotros es cizaña. Si hay algo que somos es trigo, porque todos somos buenos, porque todos fuimos creados buenos por Dios. Pero en nuestro corazón a veces conviven el trigo y la cizaña, en el corazón de todos. Y hay que aprender a distinguir entre ese trigo y esa cizaña, entre nuestras actitudes buenas y las no tan buenas. Y aprender a discernirlas es aprender a guardar para después cosechar, no ser reactivos, no ser espasmódicos, ni para decir cosas de parte nuestra, ni para juzgar a los demás. No arrancar, ser pacientes. Una vez que se arranca, no hay vuelta atrás. Una vez que se arranca, si los servidores hubieran ido y hubieran arrancado la cizaña y también hubieran arrancado el trigo, chau, no hay vuelta atrás. Se pierde esa cosecha o se pierde ese trigo que se arrancó. El tiempo, la paciencia, es lo que nos van a ayudar a discernir y a poder distinguir y a poder saber qué es lo que tengo que cosechar, qué es lo que tengo que descartar. Mío y también de los demás. Con esta certeza de que en todos conviven el trigo y la cizaña. El reino es también aquello que es imperceptible, pero que nos desborda, como el grano de mostaza, que alguna vez lo hemos mostrado, que si lo ponemos entre las yemas, yo podría tener un grano de mostaza acá y más allá de que están lejos y detrás de la cámara, nadie lo vería porque se esconde entre las yemas de los dedos, porque es muy chiquito. Es así como lo dice Jesús, el grano de mostaza. Y la levadura lo mismo, una vez que ponemos la levadura en la masa queda escondida, pero ¿qué pasa con uno y con otro? Al tiempo, la pequeña semilla se convierte en un arbusto enorme y el poco de levadura fermenta toda la masa. Así es el reino. De lo imperceptible a lo grande. De lo imperceptible a lo que sorprende. De lo imperceptible a lo lindo de descubrirnos como parte de este reino. Porque cada uno de nosotros, de nosotras, somos parte de ese reino que es la pasión de Jesús. Y ese reino actúa en medio nuestro, no es solamente algo que esperamos hasta el final de los tiempos. El reino está en medio nuestro, el reino está en personas, en actitudes, en encuentros, en situaciones, en gestos, en palabras, todo el tiempo. Por eso estamos llamados a discernir
la presencia del reino en medio nuestro. Jesús quiere que podamos hacerlo. Jesús quiere que digamos, esto es reino. Esta persona, esta actitud, este gesto, esta palabra es reino. Y con el tiempo darnos cuenta que tal vez ahí también había un poco de cizaña, pero poder descartarla en el momento justo, en el momento oportuno. Vamos a pedirle a Dios que podamos descubrir esa certeza en nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a discernir y a ser pacientes, que nos ayude a no ser reactivos y espasmódicos, que podamos discernir trigo de cizaña, que podamos discernir el momento para distinguir trigo de cizaña.